Buenas tardes. Buena tarde a tothom. Por si no me conocéis, soy José Ramón Casas, soy el presidente de esta entidad, el Círculo Catalán de Madrid, que acoge esta mesa como una parte de este ciclo de 8. Bienvenidos a todos los asistentes a esta mesa organizada por Adiprope, en especial por quien fuera presidente de esta casa, Ignasi Buqueras, y que pretende recordar y ensalzar la figura como hombre, como persona religiosa y como arquitecto de Antonio Gaudí. Un placer y un honor para esta nuestra entidad, el Cercle Català de Madrid, que está cercano a su 75 aniversario, que se celebrará el próximo año 2027. Acoger esta mesa como una de las muchas en las que se celebrará el acontecimiento del centenario de su fallecimiento en junio de 2026. Curiosamente, es esta la fecha en la que podemos dar como casi concluida su principal obra como arquitecto, que es la Sagrada Familia. Una obra que ha tardado en acabarse 144 años desde su inicio en 1882. La reciente colocación de la cruz en la torre más alta del templo hace que podamos, con detalles aún por rematar, fijar esta como la fecha oficial de su terminación, para cuyo acto oficial será el propio Papa León quien acuda a Barcelona para presidir la misa en la Sagrada Familia. La construcción no fue fácil, y dado que las obras no podían ejecutarse con fondos públicos, sino que debían pagarse con donaciones, estas estuvieron paradas durante mucho tiempo y solo la afluencia de turistas ha permitido dar un impulso definitivo a los trabajos. También es verdad que en otras épocas en las que las obras eran mucho más complicadas de hacer por falta de los medios actuales, otras obras tardaron mucho en acabarse, como de hecho ocurrió con la propia Catedral de Barcelona, que tardó 150 años en construirse, 54 la iglesia de Santa María del Mar, pero la dificultad del proyecto y sus diversos cambios y los distintos arquitectos que tuvieron que hacer interpretaciones de los planos originales nos llevaron a esta fecha de 2026 para su terminación. Y para alguien nacido como yo en Barcelona, que pese a vivir desde muy joven en Madrid, ha seguido la evolución de las obras por sentirlas tan cercanas en lo personal, ver terminado el templo, cuando tantas veces en nuestra familia mi abuela y mi madre decían que no se terminaría nunca, te da una sensación de culminación de una obra emblemática para la ciudad de Barcelona y de satisfacción para aquellos que nos sentimos barceloneses, aunque vivamos lejos de esa hermosa ciudad. Cuando has ido como yo a misa a la Sagrada Familia, en un momento en el que apenas había 2 o 3 torres construidas y el altar se encontraba al aire libre, sin techo, verla ahora constituida como la más alta y más representativa representa un orgullo. La magnificencia del templo sobrecoge a los visitantes. Todo el espacio, la luz, nos acercan a la finalidad que pretendía Gaudí, que es el acercamiento a Dios. En definitiva, lo que representa Gaudí para Barcelona, para Cataluña y para España como genio que era, y la impronta que ha dejado su obra, nos permiten considerarle el catalán más universal, y por ello agradecemos que esta mesa en su honor tenga lugar en nuestra entidad, que pretende dar a conocer la cultura catalana en Madrid en todos sus ámbitos, incluido lógicamente la arquitectura y quizás dentro de ella a su representante más significado. Gracias a todos y disfrutemos de esta mesa. Buenas tardes a todos. Para mí es una doble satisfacción estar en este acto aquí, que yo fui presidente en los años 80, y que una entidad, siendo yo catalán, me sentía muy vinculado y me permito recordar diferentes actos que aquí teníamos, que era un eje importante para Madrid. Aquí teníamos el tema de catalanes universales, catalanes en Madrid, catalanes en Castilla. Celebramos el 30 aniversario de la creación de este Círculo Catalán en el año 82, haciendo un crucero por todo lo que había sido catalán en los siglos XIII y XIV, etcétera, etcétera. Por tanto, reencontrarme y por otra parte, dar gratitud al presidente José Ramón Casas, que desde el primer momento, cuando le planteé la posibilidad que una de las mesas importantes, nada menos, Gaudí, su biografía, pudiera celebrarse aquí, tengo que dar muestras de gratitud. Gratitud también, como es obvio, a las personas que desde el primer momento, los ponentes que hoy nos acompañan y que nos van a enriquecer a todos. Con las palabras que ellos nos digan, lamento que una de las ponentes, una parienta muy directa
de Gaudí no nos puede acompañar. Tenemos una grabación de las palabras de Maite Gaudí, porque ha tenido un accidente, y hoy incluso queríamos que ella apareciera en pantalla. Ha habido unos problemas técnicos, pero la escucharemos sin lugar a dudas. Y por otra parte también agradecerles a todos ustedes, no solamente los que están aquí presentes, sino teniendo en cuenta que hoy día actos como este se pueden proyectar online, pues los cientos de personas que seguro desde diferentes lugares de España, de Europa, de Iberoamérica y del mundo nos están siguiendo en este acto. Por tanto, gratitud a todos ustedes, teniendo en cuenta, ya les invito a ustedes a las próximas mesas. La próxima será el miércoles que viene en el Colegio de Arquitectos de Madrid, otra en el Círculo de Bellas Artes, otra en el Ateneo. Todas ellas tenemos la información para facilitarles a ustedes, no solamente para ustedes, sino que ustedes también den expansión, den a conocer este ciclo, que por otra parte también tengo que indicarles que tuvo una fase de presentación del mismo. Hoy aquí nos acompañan unas personas que han venido de León, donde hay un edificio muy singular de Gaudí, y la primera presentación la hice yo en este centro singular de León el pasado 13 de febrero. Otra presentación se hizo en Madrid, nada menos que en la Real Academia, se celebró en el Real Casino de Madrid, perdonen que los que tenemos 80, algo más de 80 años, a veces la memoria se nos puede ir. Real Casino de Madrid, el pasado 24 de febrero, y por otra parte, las dos últimas presentaciones del ciclo, muy bien acogidas y con fuerte proyección, fueron nada menos que en la ciudad donde él nació. El pasado 7 de abril tuvimos un acto de presentación en el Centro de Lectura de Reus, y al día siguiente, el día 8, nada menos que en la Real Academia Europea de Doctores. Hoy mismo hemos logrado que vamos a celebrar un acto importante, concretamente el 17 de junio, 7 días después de la celebración del centenario del fallecimiento de Gaudí, que se hará en un acto importante en la Universidad San Pablo Seu, con la especial colaboración de la Real Academia de Doctores de España, y el día 17 haremos un balance de las 8 mesas y de las 4 presentaciones, nada menos que en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, un lugar emblemático. También, hablando un poco de la historia, para que ustedes tengan también en profundidad, que ustedes sepan que en el año 2002, en el año 2002 se celebró el 150 aniversario del nacimiento de Gaudí. En aquellos momentos yo presidía una entidad importante aquí en Madrid, como era la Fundación Independiente. Con motivo de aquel 150 aniversario del nacimiento de Gaudí, celebramos 6 mesas redondas en 6 lugares emblemáticos de la capital de España. Y esta vez son las mismas 6 que en aquel entonces, enriquecidas con un tema tan importante como es Gaudí, su camino del misticismo. Me permito recordarles que 17 días antes del fallecimiento del Papa Francisco, escribió un documento, firmó un documento diciendo que se iniciara el proceso de beatificación de Gaudí. Por tanto, en función de este proceso de beatificación de Gaudí, hemos enriquecido las otras 6 mesas que se celebraron en el 52 con esta, dirigida al tema del misticismo, y que por otra parte se va a celebrar con la presencia del secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Por tanto, permítanme que les haga una aproximación al ciclo que estamos celebrando, al ciclo que fue un precedente de este que celebramos este año, y por otra parte, están todos ustedes invitados, así como familiares, amigos, conocidos, para que la figura de Gaudí, que era una gran personalidad, una gran persona, pero al mismo tiempo un gran arquitecto. No ha habido en el mundo nunca un arquitecto
que la UNESCO, 7 edificios suyos emblemáticos los declarara Patrimonio de la Humanidad. Muchas gracias y que ustedes disfruten con nuestros ponentes y el presentador y el moderador, que es una gran persona, que es nada menos que el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, SEOMA, que sin lugar a dudas estamos en un país que solamente hay un sector que en números absolutos y en números relativos crece, el de las personas mayores. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Eso es verdad que los mayores somos los que más crecemos, afortunadamente, ¿no? Y el que no quiera ser mayor, pues malo será. O sea, que yo creo que estas cosas tenemos que ponerlas por delante, ¿no? Es decir, esa posibilidad de llegar a ser mayor y ser mayor durante mucho tiempo, la verdad es que es una gozada y es una cosa que podemos disfrutar y tenemos que disfrutar de ella. Por tanto, Ignacio, encantado de estar aquí. Gracias por esta invitación y también a la casa, al Círculo Catalán aquí en Madrid, porque me parece que es una ocasión estupenda pues, para recordar a Gaudí. Yo les voy a presentar muy brevemente a los componentes de la mesa, luego les diré unas palabras, bueno, pues para introducir de alguna manera y luego ya entraremos directamente en las aportaciones de cada uno de ellos y posteriormente pues tendremos un turno de preguntas o yo intentaré preguntarles algo para ver si soy capaz de ponerles en algún pequeño apuro, sobre todo pequeño. Bueno, la que nos acompaña, o que vamos a ver una proyección, porque ha tenido ese pequeño percance que comentaba Ignacio, es la sobrina nieta de Gaudí, Maite Gaudí, y ella es de profesión psicóloga por la Universidad Politécnica de Barcelona, es como os he comentado, sobrina nieta de Antonio Gaudí, y preside desde 2017 en los amigos de Gaudí Reus. Es decir, por tanto, estamos hablando del terruño más próximo al nacimiento de Gaudí. Luego me acompañan aquí en la mesa, pues Paula Santamaría, que tiene aquí un currículum súper extenso, con lo cual si me dedico a leer todo lo que ha puesto y todas las cosas que hace Paula, seguramente no tendríamos tiempo de debatir, con lo cual, si me permites, Paula, haré una cosita un poquito más breve, ¿no? Pero ella, de alguna manera, su perfil profesional es historiadora, es arqueóloga, con más de 25 años de experiencia profesional. Miren ustedes la juventud, comparado con algunos que ya llevamos algún hito más encima, y 25 años de experiencia profesional. Me parece que es una cosa realmente encomiable. Gestiona el patrimonio cultural y es una divulgadora tanto en el ámbito nacional como internacional. Ella es doctora por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, es máster en gestión del patrimonio cultural, es licenciada en historia y sobre todo se ha dedicado a investigar a Antonio Gaudí y el paisaje. Y el paisaje me parece que es algo también que tiene que ver mucho precisamente con lo que nos encontramos al ver las obras de Gaudí. Es decir, no es el color, es el ámbito floral. Bueno, después hablaremos con mucho más detalle. Y a mi izquierda se encuentra, como bien decía Ignacio, procedente de León, donde es de los sitios más cercanos a Madrid, donde encontramos una obra de Gaudí. Y yo he mirado, digo, voy a ver qué es lo más cercano que tenemos en Madrid de Gaudí. Y es León, ¿no? Me parece que el Palacio Episcopal de Astorga es una cosa espectacular y en propio León el Palacio Botines. Bueno, es César García Álvarez, es profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de León y ha dedicado una de sus líneas principales de investigación al estudio de la simbología presente en la obra de Gaudí. Tiene un libro publicado que es Gaudí, símbolos del éxtasis y varios artículos y cursos de verano de monografías sobre Gaudí. Yo empezaría pues proyectando la intervención de Maite Gaudí, pero antes déjenme que les diga pues algunas palabras, porque la verdad es que yo de formación soy un hombre de ciencia, he hecho físicas, me he dedicado a estas cosas de la ciencia, pero siempre me han encantado, como decimos coloquialmente en mi casa, el ver piedras, ¿no? Y esto dice por ahí, a ver, el Románico en Palencia, por ejemplo, o he disfrutado viendo a Gaudí en Barcelona y me lo he pasado en grande, ¿no? Por tanto, para mí es un verdadero honor darle la bienvenida a esta mesa que dedicamos al centenario de Antonio Gaudí, a ese centenario de su fallecimiento, y recordaros que es una figura universal cuya obra continúa despertando admiración, estudio y asombro
100 años después de que nos dejase, de su fallecimiento. Hablar de Gaudí es hablar de talento, hablar de innovación y también de una personalidad profundamente singular. Nació en Reus, como sabéis, y Gaudí creció en un entorno marcado por la artesanía. Era hijo de un calderero, desde joven convivió con el trabajo del metal, con las formas moldeadas por la mano humana, con la observación de los volúmenes, y esa experiencia temprana marcaría decisivamente su manera de entender la arquitectura. Se traslada a Barcelona para estudiar en la Escuela de Arquitectura, una ciudad que vivió un momento de expansión económica, cultural y urbana, y allí comienza su trayectoria profesional, que pronto desbordaría los límites convencionales de su tiempo. Gaudí no concebía los edificios únicamente como construcciones funcionales, sino como organismos vivos, integrados en la naturaleza, cargados de simbolismo y dotados de una extraordinaria fuerza expresiva. Su carrera estuvo estrechamente vinculada al mecenazgo de Eusebio Güell, y eso sabemos, ¿no? Es decir, lo que tiene que ver con el Parc Güell, el Palacio Güell, la Colonia Güell, pero también dejó su sello en edificios emblemáticos, la Casa Batlló, la Casa Milà, la Pedrera, como la conocemos habitualmente, y por supuesto en esa obra que sintetiza su genio y su espiritualidad, el templo expiatorio de la Sagrada Familia. En los últimos años de su vida, Gaudí se entrega casi por completo a ese proyecto monumental. Vivió siendo muy austero, vivió con austeridad, concentrado en su visión artística y religiosa, que yo creo que no se puede separar, porque al final las personas somos uno y por tanto no hay dicotomías, que trascendía la arquitectura para convertirse en un legado cultural. Su muerte, como sabemos, en 1926, tras ser atropellado por un tranvía en Barcelona, conmocionó a la ciudad. Sin embargo, lejos de cerrarse entonces su historia, comenzó otra, la de la proyección internacional de su obra, convertida hoy en patrimonio de la humanidad e inspiración para generaciones de arquitectos, artistas e investigadores. Este centenario no solo nos invita a recordar al creador genial, sino también al hombre disciplinado, complejo, profundamente creyente, observador incansable de la naturaleza y adelantado a su tiempo. Para profundizar en esta dimensión biográfica de Antonio Gaudí, contamos hoy con los especialistas que os acabo de presentar, unos especialistas de primer nivel a quienes agradecemos su presencia y generosidad. Estoy seguro de que sus intervenciones nos ayudarán a comprender mejor no solo al arquitecto, sino a la persona que hizo posible una de las obras más extraordinarias de la historia. Déjenme que les cuente una experiencia personal. Pues hace yo creo que casi 30 años, 25 por lo menos, porque el tiempo ya se nos pasa, ¿no? Tuve la ocasión de conocer al escultor japonés Esuro Soto, que trabajó en la continuación escultórica de la Sagrada Familia, una figura muy relevante en las etapas contemporáneas del templo. Soto llegó a Barcelona en la década de los 70 y comenzó a colaborar en la basílica atraído por la obra de Antonio Gaudí. Con el tiempo se convirtió en uno de los escultores más reconocidos vinculados al templo. Ha intervenido especialmente en la decoración escultórica de la fachada del nacimiento de la Sagrada Familia y en numerosos elementos ornamentales inspirados en la naturaleza siguiendo el lenguaje gaudiniano. Es conocido por afirmar que llegó a Gaudí como escultor y terminó entendiéndolo también desde una dimensión espiritual y simbólica. De hecho, Soto se convirtió al cristianismo durante su etapa en Barcelona, algo que él mismo relaciona con su experiencia trabajando en la basílica. Un artista japonés que encontró en Gaudí una vocación de vida y contribuyó a continuar su legado. Me parece que es un ejemplo para muchos, es decir, cómo se puede desde el arte llegar a sentir y a dar sentido a una vida. Muchas gracias y vamos a dar comienzo a la mesa. Gracias. Ponemos la Buenas proyección de tardes. Maite. Gracias. Soy Maite Gaudí, soy de Reus. Soy presidenta de Amigos de Gaudí Reus, sobrina nieta de Antonio Gaudí y psicóloga de profesión. Ahora les voy a comentar la vida de mi antepasado. Su vida, las obras ya las conocemos todos, pero bueno, voy a hacer una pequeña reseña. La vida de Gaudí no fue un camino de rosas.
Primero, cuando murió su madre, se desplazó a vivir a Barcelona. Después murió su hermano al cabo de poco tiempo de terminar los estudios de medicina. Le siguió su padre y su hermana, teniendo que hacerse cargo de su sobrina. Antonio nació en Reus el 25 de junio del año 1852, siendo bautizado en la iglesia prioral de San Pedro de Reus. Fueron 5 hermanos y Antonio el menor. Tuvo una salud delicada mientras sus compañeros de estudios jugaban corriendo por el patio. Él se dedicaba a observar su alrededor, las plantas y los pájaros. Inició sus estudios en una escuela particular y después en las escuelas pías de Reus, donde conoció al padre Bartomeu Sellarés. En las escuelas pías conoció a los que serían sus amigos a lo largo de su vida, Eduardo Toda y José Rivera. Juntos hicieron un trabajo escolar que se trataba de elaborar un proyecto de restauración del monasterio cisterciense de Poblet. Estudió en la Escuela de Arquitectura de Barcelona el año 1872. Al terminar los estudios, el arquitecto Elias Rogent, en el discurso de graduación, al darle el título, dijo: «Este será un genio o un loco». Colaboró como delineante con algunos de sus profesores, Joan Martorell, Francesc de Paula y Villar, en el camarín de la Abadía de Montserrat y con Fontseré en el Parc de la Ciutadella en Barcelona. Una de sus primeras obras fue una de las naves de la Cooperativa Obrera de Mataró, donde utilizó un arco catenario. Uno de los momentos más importantes de su vida fue conocer a Eusebio Güell, el comte Güell, que se convertiría en su mecenas y amigo. La razón: la Exposición Internacional de París en 1878, donde se exponía una vitrina de guantería con ella, que él había diseñado por encargo de Fontseré. Aunque los inicios como arquitecto fueron difíciles, supo convertirse en un arquitecto prestigioso. La Casa Vicens, 1878-1880, la capilla del Colegio de Jesús y María, la continuación de la construcción del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, después de la dimisión del arquitecto Francesc de Paula y Villar, 1883-1926. El Palacio Güell, el Palacio de Astorga, en 1887 y 1895. El Capricho de Comillas, la Casa Botines, la Casa Batlló, la Casa Millán, Segimón, además los proyectos que nunca llegaron a realizarse. Destaca el trabajo realizado en el Templo de la Sagrada Familia, que se convirtió en la gran obra del arquitecto. La obra de su vida hasta que el 10 de junio de 1926 falleció por el fatídico accidente del tranvía a los 74 años. Y ya para finalizar, Antonio Gaudí Cornet podemos destacar, primero, su profesionalidad como un trabajador infatigable. Segundo, observador de la obra de Dios, la naturaleza, el estudio de la estructura geométrica del cuerpo humano, de los árboles y de las plantas, las montañas, con la comparación de las formas redondeadas y ondulantes. Tercero, hombre de fe, convencido de la gracia de Dios, apóstol, vida ascética y participativa. Cuarto, hombre político sin ser político, interesado por la gente, un enamorado de Cataluña y de su lengua, abierto a la humanidad y al entendimiento entre las gentes. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Bueno, como les comentaba,
les voy a comentar un aspecto poco no conocido de la vida de Gaudí, que sería su inspiración, de dónde viene. Les presentamos un lugar de su tierra natal, de sus orígenes, de cerca de Reus, que es llamamos el Coll de la Desenrocada, el Collado de la Desenrocada, que esto está en los municipios de la Argentera y Vilanova d'Escornalbou. Queda como a 16 kilómetros de Riudoms, 21 de Reus. Es un lugar muy peculiar, donde todas las rocas de un punto muy concreto del terreno presentan unas similitudes impresionantes con lo que sería la obra de Gaudí. Aquí tenemos el lugar. Todas estas rocas que tenemos alrededor, desde este punto, desde esta roca donde estamos, se ven desde este punto y forman parte de lo que sería la obra de Gaudí de su etapa naturalista. Ya tenemos rocas parecidas a lo que sería la Pedrera, la Casa Batlló, el Parque Güell, y ahora un poco las iremos viendo a continuación. Y se ven todas desde este mismo punto de vista. No me deja pasar. A ver, los argumentos de la hipótesis. En primer lugar, la similitud formal con las formaciones rocosas del lugar y los elementos de la obra de Gaudí. Proximidad geográfica a Reus y Riudoms, que es el entorno vital del arquitecto en su juventud. A 2 kilómetros de este lugar se encuentra el monasterio de San Miquel d'Escornalbou y es comprado por Eduard Toda, un gran amigo de Gaudí de su juventud. La llegada del ferrocarril a pie del castillo de Escornalbou en 1890 facilita el acceso desde Reus y también desde Barcelona. Se conoce por carta que Gaudí visitó estas obras. También el método creativo de Gaudí, basado en la naturaleza y su afición por el excursionismo. El acceso directo a las rocas por un camino histórico. Y la relación documentada de Gaudí con Reus a principios del siglo XX. Empezó las obras de lo que sería la fachada de la ermita de Misericordia, del santuario de Misericordia, aunque no las pudo llegar a cabo finalmente con problemas con el arquitecto municipal y con el ayuntamiento. Este descubrimiento se publicó en la revista Sapiens en julio de 2016. Es un descubrimiento que hicimos nosotros, mi pareja, Josep Pedret, y yo, en años previos, y luego estuvimos pues, unos cuantos años un poco jugando a lo que eran las parejas y pudimos descubrir todo este tipo de similitudes y al final un poco llegar a la conclusión que es un lugar que muy probablemente podría haber inspirado al genio. Aquí nos vamos a las rocas y vemos en primer momento una gran roca, que es la primera roca, digamos, que nos impactó. Esto fue un hallazgo completamente fortuito. O sea, nosotros estábamos buscando, yo soy arqueóloga de profesión, entonces estábamos buscando restos arqueológicos en la zona y habíamos descubierto algunos muy interesantes cercanos. Y esta roca, digamos, que nos impactó, ¿no? Fue un poco de aparecer delante nuestro y decir, bueno, parece un bloque de pisos de hombres prehistóricos, ¿no? Llevábamos un poco esa idea en la cabeza, ¿no? De, bueno, tenemos que buscar a ver si encontramos restos, porque habíamos encontrado unos gradados prehistóricos en las cercanías, serían del Calcolítico, Neolítico, y esta roca, bueno, simplemente a modo anecdótico, pues hicimos unas fotografías, mira que parece esto, que parece lo otro, pero bueno, en un primer momento nada concreto, ¿no? Pero al llegar a casa, o con otro de las rocas, nos dimos cuenta que todas las formas de ese lugar estaba lleno de formas. Es una roca que le llaman del Buntsandstein, es una roca, una arenisca, que por la proximidad al mar hace que el viento, las partículas de sal, creen unas formaciones, unas erosiones realmente increíbles. Es toda una zona que parece casi de cuento, porque todas las formaciones presentan como imágenes, como paradolias, ¿no? de rocas que parecen eso, que parecen lo otro. Encuentras 1000 imágenes, hasta acercándose a esta montaña hay un punto que dices, mira, eso parece una tortuga, eso parece una calavera. Aquí, si se fijan, en la parte de aquí de abajo, no sé si lo ven, aparece como un casco de un guerrero, que ahora verán.
es este de aquí. Y luego nos dimos cuenta que esa fantasía de la roca realmente estaba mostrando formas gaudinianas. Y aquí nos encontramos con la primera roca que dijimos, realmente es muy parecido. En principio pensábamos, será casualidad, pero fíjense en la forma de los ojos, la línea de abajo, el trazo, la línea de arriba. Es un trazo prácticamente exacto a lo que es las chimeneas del tejado de la casa Milá. Y luego las sombras que tiene por la parte de arriba pues se van formando en los distintos guerreros, y todos ellos de una forma particular. Este, de hecho, es el único que presenta los ojos muy abiertos, como el original, y los otros ya los tienen como más cerrados. O sea, Gaudí coge como un elemento que se parece más al de las rocas y luego va haciendo diferentes versiones sobre él. Aquí tenemos las formas de la roca, que es una roca que realmente, si quisiéramos construir un edificio a partir de él, sería la Pedrera, la Casa Milá, porque todos los detalles que se encuentran en esta roca se encuentran en la Casa Milá. Aquí les voy contando. Por ejemplo, en primer momento, un poco las ondulaciones de la roca generales, las ondulaciones de la parte de arriba, los pequeños orificios que encontramos en la parte de arriba, como las ventanas que tenemos allá, las dos rocas que tenemos en la parte de arriba, que son un poco como las cajas de escaleras. Las cuevas son como las ventanas, con las mismas formas orgánicas. Luego en la parte central, no sé si lo ven, hay una, no lo puedo ver, hay dos cuevas y luego una columna natural en medio, no sé si lo ven desde aquí, que eso también está presente en su obra exactamente igual. Luego las hierbas que encontramos en la base de las rocas están representadas por las barandillas de hierro forjado. Y además Gaudí quería que allí hubieran plantas trepadoras que le confirieran ese color verde. Aquí tenemos las columnas. Ahí tenemos la columna natural, muy parecida a las columnas que utiliza Gaudí en su obra. Fíjense también la ondulación que va formando, muy igual. Y en la parte de abajo tenemos otro punto de este mismo, no es de esta misma roca, sino que es de un enclave muy cercano, que está a pocos metros. En este caso es un aspecto muy pequeño, es una pieza pequeña de unos 30 centímetros de altura, pero como pueden ver, la forma de la erosión también recuerda a las columnas que utiliza Gaudí en este otro punto de su construcción. Luego aquí tenemos una de las puertas de la Pedrera, de las puertas principales, que está imitando la erosión alveolar que se forma en el interior de estas cavidades. Aquí tenemos lo que son las cajas de escalera de la parte de arriba, de la terraza de la Pedrera, que también forman unas formas muy parecidas. Este es el mismo elemento rocoso visto en dos ángulos diferentes. El primero se parece más a ese de ahí, que es la forma de arriba, las ondulaciones, y el otro presenta como unos hombros más marcados, pero todos, en la parte de abajo, si se fijan, hay como una gran ventana, que sería esta cavidad, esta horadada, podríamos decir, que se encuentra en la parte baja de la roca. Del Parque Güell. Aquí encontramos uno de los elementos más impresionantes de este lugar. Cuando ya llevábamos tiempo investigando, jugando un poco a las parejas, ¿no? Que fue un juego de muchos meses, de más de un año de trabajo, de ir viendo, haciendo fotos, viendo las similitudes, nos dimos cuenta que eso fue una Semana Santa, que subimos al lugar, eran la 1 del mediodía, y de golpe vimos que en la parte de esa roca grande que hemos visto al principio, la roca que es como la Pedrera, en la parte de arriba aparecía claramente un dragón. No se había visto hasta ese momento, solo se ve con la luz exacta. Parecía un dragón clarísimo, como posado sobre la roca, y luego cuando lo comparamos con el dragón del Parque Güell, vimos que las formas son exactamente las mismas, aunque en una posición diferente. Ahí se fijan la forma de la cabeza, difícil sin señalarlo. La forma de la cabeza presenta exactamente la misma, el ojo está en el mismo lugar, no sé si lo ven, si pueden verlo. Luego forma las curvaturas del lomo, la cola en el fondo, sí, tengo que levantar para enseñarlo, no sé si lo pueden ver. Ahí se ve la forma de la cabeza, que hace este ángulo aquí, se encuentra ahí arriba,
tronco en el mismo punto, la curvatura. Aquí la cola se encuentra allá y luego la pata de atrás sería esto de acá. Y la pata de delante la tenemos aquí. Cuesta un poco de ver en la imagen, pero aquí están los dedos. ¿Sí lo pueden ver? Y se forman aquí, como son los dedos que encontramos en este punto. Y aquí tenemos también pues una columna que está, esto de aquí detrás, es lo que le hemos mostrado, que sería la caja de escalera, y justo enfrente tenemos esta columna que es muy parecida a todas las que se presentan en el Parque Güell, en lo que es el Paseo de las Jardineras. Aquí tenemos la casa Güell, la casa Batlló, y fíjense esta parte de acá, lo que es esto, es exactamente como lo de aquí arriba. Aquí está doble, pero la forma que tenemos aquí, la forma aquí y la columna que tenemos en esta parte. Luego lo otro, pues ya Gaudí lo va poniendo bien un poco a su aire, ¿no? Pero como las formas orgánicas de este lugar van formando lo que es su obra. Aquí tenemos otra cueva que está muy cerca, está a unos cuantos metros de distancia, pero que se le llama la cueva de los dos ojos y que se parece mucho también a los balcones que tenemos aquí. Y aquí otro de los parecidos también impresionantes es también otro día que estuvimos que había neblina por atrás, y se veía muy bien, también apareció en esta montaña, apareció un dragón. De hecho, Bergós, uno de los primeros biógrafos de Gaudí, ya decía que lo que era el tejado de la casa Batlló era una montaña. Y aquí hemos encontrado la montaña. Esta montaña, las formas con las mismas a la verán, aunque el tejado está achatado. Pero fíjense, aquí, la forma, como si de aquí va hacia esto, ahí también baja. Aquí tenemos una horadada natural, exactamente en el mismo punto donde Gaudí hace esta ventana. Luego tenemos todo lo que es el lomo, aquí mucho más largo, pero que la forma es la misma, se hace desde esta parte de aquí, luego ya baja hasta aquí. Y este es el tema de las teclas. Las teclas recuerdan las escamas del dragón. La parte de arriba está también muy escamada, no camina por aquí arriba. Y la forma de la luz también se encuentra en este punto. Fíjense como el sol en esta parte, y aquí Gaudí crea estas escamas de colores rojizos como más iluminados, y esta parte más oscura está hecha también pues, con estas de colores mucho más oscuros. Y aquí un poco pues ya. Y con esto acabamos lo que son las similitudes y un poco la frase de Gaudí, que siempre decía que la originalidad consiste en volver al origen, y de hecho este es su tierra natal, su origen de Gaudí. Y un último apunte, aquí vemos dónde están situadas estas rocas, ahí en la flecha, pero vemos también que hay una cantera ilegal que está muy cerca de la roca, actualmente está a 400 metros de distancia, y en previsión está parada porque no tenía los permisos, pero nos están diciendo que es muy posible que le den los permisos. Si se dan permisos a esta cantera, las rocas desaparecerán, son muy frágiles. Y esa cantera ya cuando empezó estaba con detonaciones diarias. O sea, yo lo veía, vivo cerca de allí y lo veía desde lejos. Entonces aquí nos pusimos enseguida a actuar, a ver qué se podía hacer para parar esto. Las rocas están declaradas bien cultural de interés local, por tanto tienen que ser protegidas ya con esta protección, pero de momento parece que no han tenido mucho en cuenta a la hora de dar permisos a la cantera. Queremos que esto se pare y también estamos abiertos a cualquier ayuda en este sentido para intentar parar esto. Bueno, muchas gracias y pasamos la palabra. A ver si llegan los cables. Espera, que está. Se nos cae todo. Pues nada, César, adelante. Muy bien.
Buenas tardes, enhorabuena Paula por tu extraordinaria y reveladora, que voy a utilizar incluso algunos aspectos en mi intervención. A mí me gustaría, dado que la mesa está dedicada a la biografía de Gaudí, realizar una mínima semblanza sintética de las muy diferentes percepciones que la historiografía ha ido construyendo sobre Gaudí, porque por desgracia carecemos de algunos datos, documentos, sobre todo acerca de algunos aspectos o años casi oscuros de su vida, y prácticamente todos y cada uno de los biógrafos y de los que hemos ido estudiando a Gaudí han ido construyendo una imagen más poliédrica y más diversa de lo que pudiera parecer. De hecho, conocemos bien algunos aspectos de su infancia, de su formación, pero luego existe, y además eso tiene mucho que ver con su estancia en León, declaraciones e informaciones un tanto ambiguas y contradictorias acerca de, sobre todo, el supuesto, para algunos seguro, para otros dudoso, carácter casi escéptico, anticlerical incluso, descreído de un cierto Gaudí joven y maduro, que de acuerdo con el testimonio de algunos conocedores suyos y algunos luego particularmente adversarios, sobre todo por envidia, de su vida y de su obra, particularmente Domènech y Montaner, fueron difundiendo la idea de que Gaudí era una especie de dandy descreído, que había incluso cultivado los círculos masónicos, que se paseaba por carruajes, dado que Güell proporcionaba una gran fortuna o al menos una situación económica prácticamente envidiable, que le encantaban los carruajes, los guantes, y ese Gaudí dandy, probablemente construido por sus enemigos, pero también tiene algunos visos, por algunos otros testimonios, de cierta verosimilitud. En cualquier caso, lo que sí es evidente, y ahí intervendré un poco para poder explicar la importancia, a mi juicio, crucial que la estancia de Gaudí en tierras leonesas, tanto en Astorga como León, desempeñó para el futuro Gaudí. Cuando Gaudí abandona en 1893, a finales, probablemente septiembre-octubre, las tierras leonesas para ya no volver a salir de Barcelona, en la cuaresma de 1894, como es sabido, experimenta un proceso de extrema penitencia tan intenso en forma de ayuno y de castigo, de autocastigo, que tienen que intervenir su amigo Torras y Valles, por ejemplo, y otros consejeros espirituales para que realmente pues, no ponga casi en peligro su vida por esa extremadamente ascética intervención sobre su propio ser. Y a partir de ahí sí que surge, y todos los testimonios cada vez son más unánimes, surge un Gaudí progresivamente más intensamente espiritual, ya lo era antes, como voy a tratar de mostrar, pero cada vez más estrictamente católico, tan extremadamente católico que en algunos aspectos incluso llega casi a incomodar a las autoridades católicas barcelonesas y a sus amigos, porque lleva algunas observancias prácticas e ideas del catolicismo hasta un extremo tan intenso que, como digo, resultan preocupantes. Y a partir de ahí sí que tenemos cada vez más testimonios que permiten ir dibujando un Gaudí hecho también en muchos aspectos de contradicciones. Por ejemplo, Gaudí fue una persona extremadamente dulce y amable con los débiles y con los niños. Atento, por ejemplo, con sus trabajadores. Siempre aplicó los preceptos de la doctrina social de la Iglesia y sobre todo los emanados de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, y siempre su concepción estuvo exactamente acorde con estas ideas, incluso de un modo cronológicamente casi hasta previo a esta especie de conversión que luego hablaré que sufrió en tierras leonesas. Pero fue una persona, como digo, extraordinariamente dulce, que según los estudios, por ejemplo, recientes de Chiara Curti, que también ha estado o va a estar aquí, explicaba con extraordinaria dulzura todos los secretos de la Sagrada Familia a los niños que se acercaban a ella. Y sin embargo, como es sabido, tenía enormes broncas con grandes personalidades, por ejemplo, Unamuno, que todavía se deben estar escuchando los ecos de esa bronca en el espacio, porque no era proclive al resultado de la Sagrada Familia y no le gustaba. Una persona terca y al mismo tiempo, sin embargo, internamente muy flexible. Una persona muy humilde y al mismo tiempo también muy vanidoso, muy orgulloso, como veremos, por ejemplo, en el planteamiento mismo extraordinariamente ambicioso de la Casa Botines para León. Una persona marcada por muchos extremos y que dibujan un Gaudí poliédrico en el cual probablemente todas esas facetas, todas ellas, son auténticas, al menos en un grado u otro. Yo en mis propias investigaciones y particularmente en el libro de la editorial Siruela que publiqué en 2017, Gaudí símbolos del éxtasis, intenté definir ese Gaudí poliédrico, muchas de cuyas facetas todavía ni siquiera hemos logrado definir del todo, porque a mi juicio Gaudí se va a convertir, si no lo es ya,
en el arquitecto más importante de la historia universal. Y esto te podría definirlo y defenderlo a lo largo de... No tengo mucho tiempo ahora, pero ningún otro arquitecto logró, ni antes de él, ni en su tiempo, ni lo hará después, armonizar todas y cada una de las categorías que están presentes en su pensamiento arquitectónico. Lo acabamos de ver de un modo, a mi juicio, ejemplar en la intervención de Paula, porque uno de esos pilares absolutos es la naturaleza. Y no la naturaleza entendida como una mera imitación de la apariencia externa de las formas, sino sobre todo de los elementos y las fuerzas creativas de la naturaleza, lo que se conocía como natura naturata. El segundo pilar, que lo hemos visto en la transformación de esos referentes naturales, que a mi juicio son absolutamente indiscutibles, y te doy mi más absoluta enhorabuena, es la geometría. La geometría es también un pilar absoluto de la imaginación y del proceder gaudiniano, pero no es una geometría seca, racional, sino que por un lado está dulcificada y relacionada con la naturaleza, lo acabo de ver de un modo evidente en el modo en el que esas referencias naturales se convierten luego y se mezclan con geometrías regladas, con maclas y con otras formas incluso más ligeras y muy sutiles, y a Gaudí no le interesaba la geometría por la geometría. Le interesaba porque también reflejaba la misma presencia en la naturaleza y al mismo tiempo, como luego explicaré, la huella de la intervención divina en la creación. El tercer pilar es la imaginación. La imaginación que convierte a los edificios gaudinianos en una suerte de referencias inagotables para el ejercicio de la imaginación del espectador, que encuentra siempre placer inagotable en la contemplación de las formas que están no recubiertas superficialmente. Esto es lo que distingue a Gaudí del resto de arquitectos modernistas. Los arquitectos modernistas superponían formas naturales a las estructuras. Gaudí disolvía estructura y símbolo, lo que él llamaba forma y decoración, en una realidad en la que las dos cosas estaban integradas. Y por eso la arquitectura de Gaudí, como la propia naturaleza, como la propia creación, son absolutamente inagotables, porque nunca nos cansamos de contemplar el cielo estrellado, una montaña, un lago, un bosque, un árbol. Y con la obra gaudiniana ocurre lo mismo. Y el cuarto pilar, sé que voy muy deprisa, pero tengo que ser muy sintético, es el espíritu. La arquitectura gaudiniana es profundamente espiritual, no solamente en un sentido religioso, Gaudí lo fue siendo cada vez más, sino que fue capaz de integrar una gran cantidad de corrientes espirituales que yo no sé cómo ni siquiera pudo conocer, pero que las materializó de un modo extraordinario, sintetizadas todas ellas por su profundo y progresivo cristianismo. En ese sentido, yo me voy a centrar muy rápidamente en la estancia de Gaudí en León. Sabemos que probablemente llegó por primera vez en 1886-87 para empezar a diseñar el Palacio Episcopal de Astorga, precisamente porque el nuevo obispo, Joan Baptista Grau, era también de Reus, por tanto era paisano. Quizá lo habían conocido en el propio Reus, en Barcelona, pero en cualquier caso contó con él para poder levantar el nuevo Palacio Episcopal que había quedado destruido después de un incendio. Esta estancia fue absolutamente fundamental para Gaudí por muchos motivos. Primero, porque le permitía crear un palacio que, como yo he mostrado y explicado en varias conferencias, y lo haré, lo escribiré a lo largo de este año, espero poder terminarlo, fue un laboratorio para la Sagrada Familia. La Sagrada Familia no es la última obra de Gaudí, es lo que los ingleses llaman a work in progress, es decir, la obra que acompañó desde que fue nombrado arquitecto toda la creación gaudiniana. Y todas y cada una de las restantes obras, incluso que no fueran religiosas, que prácticamente ya ninguna lo fue, fueron también un ejemplo y un laboratorio para la creación de la Sagrada Familia. Y el Palacio Episcopal de Astorga lo fue en un grado extremo que hoy no puedo explicar. Al mismo tiempo, la amistad que entabló con Grau fue extraordinariamente influyente en Gaudí, porque las conversaciones que mantuvieron ejercieron un poder extraordinario o bien en la conversión o bien en la intensificación del sentimiento religioso de Gaudí. No podemos saber hasta qué punto era ya ese católico progresivamente extremo, que luego lo sería después de su estancia en tierras leonesas, pero hablaban de absolutamente todo. Los dos eran, por cierto, partidarios de un estado que podríamos llamar incluso preconciliar. Se remontaban casi al Concilio de Trento. En algunos aspectos se podían definir incluso como ultramontanos. Luego, hoy quizá no sea el momento, pero también la ideología política de Gaudí está muy clara a través de dos declaraciones suyas que son las que conservamos y que luego podríamos hablar de ellas. Y en segundo lugar, Grau ejerció una profundísima influencia en Gaudí por las conversaciones de tipo teológico. Particularmente le reveló El año cristiano de Prosperodon Béranger, que se convirtió en una lectura permanente para el propio Gaudí. De hecho, cuando el obispo muere en un accidente, en una visita pastoral en Tábara, en Zamora, Gaudí acude y le contempla en su agonía.
Y antes de morir, Gaudí dejó luego una frase que recogieron sus colaboradores que me parece crucial para entender la estética gaudiniana. Es lo siguiente, dice: ¿sabe usted por qué comprendí que el obispo se moría? Porque estaba demasiado hermoso. Y dice: y la belleza perfecta no puede vivir. Eso también es crucial para entender Gaudí, porque Gaudí quería que la arquitectura viviera, participara de la vida en el máximo grado posible, y por ello no podía ser del todo perfecta, del todo regular, al igual que la naturaleza no produce formas perfectas ni totalmente regulares, sino moldeadas por el conjunto de fuerzas y, según el cristianismo, también por la intervención creadora de Dios. De ahí que también esas irregularidades sean una forma extraordinaria de revelación del pensamiento gaudiniano. En esos mismos años, sabemos que Gaudí estuvo unas 5 o 7 veces en León. Gaudí recibe el encargo por parte de Simón Fernández y Mariano Andrés, dos antiguos colaboradores de otro comerciante catalán, Joan Oms i Botines, que también era natural no de Reus, sino de Tarragona. Y estos dos pues le encargan a Gaudí, no sabemos si a través de Eusebio Güell o cómo, no lo conocemos del todo, es muy probable que sea así, la creación de la Casa Botines. Apelativo que tampoco conocemos muy bien porque originalmente era Casa Fernández y Andrés, que eran los apellidos de los dos propietarios, que le encarga un edificio que para León supone un auténtico rompimiento de escala. Es prácticamente un rascacielos en una ciudad que contaba con monumentos extraordinarios de valor universal como la Catedral, San Isidoro, San Marcos, el inmediatamente vecino Palacio de los Guzmanes, pero Gaudí convierte una casa de vecinos y almacén textil y venta en esta especie casi de rascacielos de cuento de hadas que ahora voy a mostrar. Y intentaré mostrar en unos pocos minutos hasta qué punto naturaleza y biografía están interconectadas en Gaudí y particularmente en este ejemplo, en la Casa Botines. En primer lugar, porque yo mismo voy a publicar un libro a lo largo de este año, espero que antes de diciembre, que es el plazo que más o menos tengo encomendado, está bastante avanzado, sobre la simbología de la Casa Botines. Y tanto en aquel libro como en conferencias como en artículos he ido defendiendo que toda la arquitectura gaudiniana es extremadamente polisémica desde el punto de vista simbólico. En ella se concitan una gran cantidad de niveles de significado que no son irreconciliables, sino que están perfectamente armonizados, y en el caso de Botines voy a tratar de explicarlo, aunque sea de un modo extremadamente rápido. En primer lugar, Gaudí concibe Botines como un palacio de invierno, un castillo de cristal. ¿Por qué? Porque Gaudí debió llegar a León en medio de un temporal absolutamente extraordinario de nieve, el de 1888, que fue tan destructivo que dejó buena parte de la provincia severamente dañada. Y ahora hay que imaginar el contraste entre alguien que ha vivido siempre en el clima mediterráneo barcelonés, o de Tarragona y de Barcelona, y que llega de repente a un lugar que le tiene que parecer el Polo Norte. Y eso tenemos testimonios además de que realmente lo tuvo en cuenta, porque tenemos un testimonio recogido en una recopilación de Puig Boadas que afirma que en León he creado un palacio, un castillo para que los leoneses disfruten del espectáculo de la nieve. Escogió una piedra rugosa, muy volumétrica, totalmente contraria. Gaudí nunca fue neonada, ni neogótico, ni neomudéjar, ni orientalista. Por favor, olvídense de esas etiquetas, eso sí que insisto en ello. Gaudí fue gaudiniano. No hay ni un solo arquitecto con una actitud similar en la historia de la arquitectura, y nunca fue un neonada, porque nunca copió ninguna forma para evocarla o reproducirla de un modo prácticamente mimético. Se apropiaba de todo. Era prácticamente como Picasso o Dalí, que dos otros genios universales que también tenían esta capacidad de penetrar a través de todas las imágenes que veían en la radicalidad última de los estilos y después construir algo nuevo. Por eso Botines es un palacio de invierno, un palacio de hielo, y al mismo tiempo es un dragón. Yo bauticé Botines, la denominación de la Casa del Dragón, que verán ahora si van a León y que está por todas partes, fue acuñación mía en una conferencia de 2018, porque una de las dimensiones simbólicas extraordinarias es precisamente la de que la Casa Botines es también un dragón. Es un dragón la boca de la puerta de entrada, que se puede aquí prácticamente percibir con las enjutas convertidas en ojos y los elementos propios del arco convertidos en una boca de un ofidio que está, como ven ahí, devorando a un león, algo que hoy no tengo tiempo de explicar, pero que remite en parte también al contraste entre los valores de la modernidad y los valores tradicionales, los del león y los del dragón, que están presentes en el Así habló Zaratustra de Nietzsche, que Gaudí hubo de conocer perfectamente porque estaba atento a todo. Es un dragón también porque su símbolo es el propio San Jorge y el dragón, que no es solamente, aunque lo sea, y además de un modo muy profundo, una alusión a Cataluña, sino sobre todo a que Gaudí construía de acuerdo con todas las informaciones, datos y
estímulos que le proporcionaba el lugar en el que construía. Y en este caso asoció León, ciudad romana, amurallada, la muralla pasa justo al lado de Botines, la identificó con la ciudad de Silca, en Libia, en la cual tuvo lugar, según la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, el episodio precisamente de San Jorge y el dragón. Y en este lugar lacustre, bastante poco apropiado para construir, Gaudí erigió una casa entendida como un dragón. Además, la prueba surgió después de aquella conferencia porque, como podéis apreciar ahí, en todos los remates del el anillo de madera que están presentes en los chapiteles de las 4 torres, Gaudí labró o hizo labrar todo un conjunto de cabezas de dragón, de serpiente, de ofidio, que recorren claramente en un detalle que había pasado desapercibido hasta 2020 y que encaja perfectamente con esa consideración de Botines como un dragón. Incluso su planta, la planta de Botines es un trapezoide que es una pesadilla para cualquier arquitecto que intentaría convertirla en un rectángulo. Gaudí no. Gaudí lo que hizo fue conservar e incluso acentuar el carácter trapezoidal. ¿Por qué motivo? Por muchos, pero uno de ellos es para que coincidiera simbólicamente con la forma de la cabeza de las constelaciones circumpolares, tanto Virgo como las Osas como Draco. Particularmente se parece, aquí se puede apreciar un poco en sus perfiles, a la cabeza de la constelación de Draco. Y convirtió todo el cuerpo y todo el edificio en un dragón. Un dragón en el que el torreón nordeste, que es la auténtica clave simbólica del edificio, que luego veremos hasta qué punto, está mirando con esos 4 ojos hacia diferentes puntos del espacio, con una forma además absolutamente caprichosa, absolutamente antifuncional, pero en la que se condensa, como en tantos otros edificios, la auténtica clave simbólica de los edificios de las obras de Gaudí, que escondía en lugares recónditos, apartados, secretos. Lo hizo en Bellesguard y lo hizo prácticamente en todos sus edificios. Aquí se puede apreciar también cómo la parte superior evoca clarísimamente la figura de un dragón, con ese cuerpo piramidal, el gran pasillo que luego veremos por dentro, y con las escamas de pizarra, que son un precedente en ese sentido de la Casa Batlló, en este caso grises, pero que van formando tanto el lomo, como espero que se pueda apreciar, el espinazo del propio dragón que conduce hacia su cabeza, que es también una fusión simbólica de todo tipo de formas. Pero es que además Gaudí también utilizó otros niveles de significado extraordinariamente ricos y complejos. Ahora no tengo tiempo de explicarlos, pero como en todas sus obras, Gaudí también las concebía como una síntesis de diferentes cuentos. Cuentos populares en ocasiones, cuentos literarios. De hecho, en la Casa Botines está una síntesis que ahora no puedo explicar, de La Reina de las Nieves, de Andersen, pero también de La Dama de Shalott, de Tennyson y de otras referencias a otros cuentos, como La Bella Durmiente, que encajan a la perfección dentro de la simbología del edificio. Y otro nivel de significado esencial que encontré después de aquella conferencia y que se me reveló también después de haber investigado e interrogado al edificio durante tanto tiempo, de repente un día con mi hijo me di la vuelta para decirle, venga Dante, vamos a casa, me di la vuelta y vi que esta esquina que ven aquí tiene exactamente una forma muy peculiar que voy a intentar sintetizar. El torreón nordeste tiene una estructura también absurda desde el punto de vista de cualquier arquitectura racional. Está más elevado que los demás. Es mucho más alto este torreón y tiene una forma extraordinariamente singular con respecto a los demás. Pero aquí además Gaudí, como cualquiera lo puede apreciar, rebajó estos elementos, abrió 2 ventanas, volvió a rebajar estas partes del zócalo y creó esta sugerencia para crear la evocación de una copa, la copa del Grial. Botines es también el Palacio del Grial. Es una síntesis que puedo explicar o podría explicar en horas, lo he hecho, de una enorme cantidad de elementos visuales y literarios artúricos que sintetizan la tradición artúrica inglesa, tanto la de los prerrafaelitas como la de Lord Alfred Tennyson en su poesía, como con el otro campo del simbolismo artúrico y griálico, el alemán, el que Wagner había sintetizado en el Parsifal. Y el Parsifal, como es sabido, ejerció una auténtica fascinación en toda Europa y de modo muy singular en Cataluña y de modo singularísimo en Barcelona, que como recordarán o sabrán todos ustedes, fue el primer lugar en el que incluso saltándose los derechos de autor comenzó una representación en Barcelona de Parsifal la noche del 31 de diciembre a las 11 de la noche, porque ya eran las 12 en Alemania y por tanto los derechos de autor habían caducado. Y los barceloneses fueron los primeros en disfrutar de ese Parsifal, que fue una auténtica pasión, junto con todo lo wagneriano, el Lohengrin, el Tannhäuser, pero el Parsifal es la clave. ¿Por qué convirtió a esta esquina en el Grial? Si volvemos a la imagen anterior lo podemos ver. En la parte inferior, sé que todo esto habría que justificarlo mucho más, pero tenemos el Grial, lo que convierte a este elevado torreón en la imagen de una lanza.
que es la lanza de Amfortas, y es también la propia lanza con la que San Jorge mata al dragón. Los perfiles de las ventanas son los perfiles de los protagonistas de la ópera de Wagner y del poema de Tennyson. Mujeres, las muchachas flor, en la parte inferior, soldados, caballeros templarios y ángeles en las ventanas de la parte superior. Todo ello para convertir esa esquina en el exterior en la combinación de un grial, del dragón y también, aunque hoy no lo puedo explicar por falta de tiempo, de la estructura de la Divina Comedia que lleva desde el infierno hasta el paraíso y otros niveles más de los cuales hoy ni siquiera puedo hablar. En el interior, el torreón nordeste está unido por el resto del edificio por un pasillo con esas formas alucinantes que sintetizan una gran cantidad de formas que Gaudí conocía y que empezaban a estar, además, investigadas y reproducidas en diferentes medios. Sintetizó la entrada de la cueva de Mengo de las cuevas neolíticas, sintetizó los pasillos de la Gran Pirámide, el pasillo del tesoro de Atreo, realizó una formidable síntesis gaudiniana. Esto sí que lo sabemos por él mismo, porque él dijo que él era sintético y por tanto arquitecto, y para él eran las dos cosas, y él se consideraba un arquitecto de síntesis de todo tipo de apelaciones y dimensiones simbólicas. Y este pasillo conduce a la cabeza del dragón, a esos ojos, esos dos ojos, que son los dos ojos centrales del dragón, y a este espacio singularísimo. Cuando uno se coloca en el interior del torreón nordeste, que afortunadamente no ha sido tocado por las restauraciones, lo que percibe es esto, una especie de capilla ascensional de una singularidad estética extraordinaria. Cuando se coloca la cabeza en el suelo, hay que tumbarse, como si fuera un niño o un caballero a punto de ser armado, se percibe que este fascinante espacio forma, como ven aquí, una cruz patada, idéntica a la del Santo Sepulcro, a la de los caballeros templarios, y que es la misma cruz que hizo que Lorenzo Matamala, el escultor, colocara en el casco del San Jorge que está en la entrada. Porque esa cruz, al postrarse, revela este fascinante ascenso que ven aquí de geometrías, por un lado circulares, por otro lado pentagonales y por otro lado espirales, como si fuera el cuerno de un unicornio, una de las creaciones más fascinantes que todos los especialistas que han pasado por León han sentido un choque y una emoción extraordinaria en este espacio, porque es como una especie de capilla personal. Se forman no ensambladas en espiral y las maderas y las formas se van haciendo. Son muy toscas en la parte inferior deliberadamente y a medida que ascienden se van haciendo más perfectas, más exactas, más regulares. ¿Por qué? Para indicar, entre otras cosas, el ascenso desde el mundo material hasta el mundo de las ideas. Y esas maderas que vemos aquí reproducen esos pentágonos a que alternan con círculos que evocan y sintetizan a Venus, la estructura de una manzana, que es Avalon también, esto no tengo tiempo de mostrarlo, que es el paraíso de la Divina Comedia, que es el interior de una rosa y que conduce hacia la clave última, que espero que se pueda ver aquí, que está muy pequeñita, pero les garantizo que está, y es que esos pentágonos culminan en un pentágono regular. La parte superior donde no puede acceder nadie, ni persona, ni animal, ni nada parecido. Un espacio donde no se puede acceder. 4 ventanas trapezoidales custodian ese pentágono. ¿Y ese pentágono regular qué es? La rosa de Reus. Es el símbolo casi heráldico, habría que decir, que es el pentágono que forma una rosa. ¿Por qué? Porque en este espacio todos los días se produce, y particularmente en torno al 26 de junio, el día del nacimiento de Gaudí, se produce un auténtico milagro de la luz, con lo que ya terminaré. De tal manera que la cruz se convierte en la evocación de la cruz que está fuera, se funde con la rosa, evoca la propia cruz de San Jorge y convierte este espacio en aquello que Tennyson describió y Wagner imaginó como la capilla del Grial, el lugar en el cual, y esto para mí es la clave auténtica, Gaudí dejó testimonio de una experiencia de, por así decirlo, muerte, casi iniciática habría que decir, y renacimiento. Gaudí nace físicamente en Reus, pero yo creo, y esto lo puedo sostener durante mucho tiempo con mucha documentación y con otras evidencias que de momento no puedo dar a conocer, pero que están en el lugar de su renacimiento espiritual, entre Astorga y León. En León debió de sentir o sufrir una experiencia intensísima. Estoy convencidísima de que fue en la catedral, como tantas otras personalidades, aunque Gaudí vio en la catedral desmontada, sin las vidrieras, pero la vio en su esqueleto y debió experimentar ese milagro de la luz. Y cada amanecer, de hecho la autora de las fotos está aquí,
El 26 de junio fuimos a hacer este experimento y en la oscuridad, en la quietud de esa capilla, va lentamente surgiendo la luz solar. Gaudí además ubicó botines porque siempre tenía en cuenta las alturas de los edificios, lo sabían muy bien en la Sagrada Familia. Es 1 metro más bajo que la montaña porque la obra del hombre no puede igualar a la obra de Dios. En León hizo lo mismo. Este espacio, este pináculo, este chapitel, es un poco inferior a la altura de la catedral y de San Isidoro, pero el tercero es esto. Y aquí se produce cada día esto, esa luz, con la que ya termino, plateada, que es la luz natural, del amanecer, que va iluminando poco a poco los primeros círculos, los pentágonos, va descendiendo, porque estamos dentro del interior de la rosa, estamos dentro del interior de la lanza, de San Jorge, de Longinos, de Anfortas, que es la misma, y experimentamos, como el propio Gaudí, ese renacimiento espiritual que evoca en el centro el lugar en el que él nació y que lo convierte en un despliegue simbólico absolutamente fascinante e inigualable de alguien que no se fue convirtiendo en un arquitecto genial a medida que creaba obras, sino que fue un arquitecto genial desde su primerísima obra. Desde la Casa Vicens, por ejemplo, el primer gran proyecto que materializa, el Palau Güell, el propio Capricho de Comillas, el Palacio Episcopal, la Casa Botines, no son obras de preparación. Son obras muy crípticas en algunos aspectos, pero que otros especialistas y yo mismo estamos desnudando, interpretando y encontrando ese lenguaje de símbolos en los cuales se funde, bajo el paraguas y el nexo unificador de lo simbólico, se une, vuelvo a decirlo, la naturaleza, la geometría, la imaginación y el espíritu. De todo ello, la Casa Botines, como espero haber mostrado, aunque sea de un modo tan breve, aunque a lo mejor me he pasado un poco de tiempo, es un testimonio absolutamente fascinante. Y les voy a contar otra cosa, dado que estamos en el Círculo Catalán, algo que descubrí no tengo ni imagen, pero algo que me llamó también poderosísimamente la atención. Permítanme un momento porque como catalanes, que mayoritariamente son, creo que les va a interesar de un modo extraordinario. Se lo doy en primicia. Esto lo he explicado en un documental que fue este director joven catalán, Josep María... Ay, se me ha ido. Bueno, el director de Soy Javier y que fue a León hace 2 semanas y me entrevistó y me grabó ahí en la Casa Botines. Siempre el torreón nordeste está alineado, porque también Botines, que no lo he podido mostrar, está alineado con las constelaciones, con las estrellas, con la geografía local, con la geografía prácticamente planetaria, y cada uno de sus ángulos, que también esto Carles Rius, por ejemplo, lo ha descubierto para otras casas, Gaudí calculaba las alineaciones y extensiones de cada uno de sus edificios de un modo extraordinariamente críptico y maravilloso. Pues bien, a mí se me había escapado porque, claro, Gaudí lo dejaba sin explicar nada, pero me di cuenta hace pocas semanas, lo puedo garantizar, de que, digo, ¿por qué el torreón nordeste? Hay un novelista ahí en León que había dicho, bien intencionadamente, que el ángulo nordeste era más agudo y más alto porque miraba a Cataluña, que tendría lógica en alguien tan profundamente catalán como Gaudí, pero no era Cataluña, porque esto mira al nordeste y que Barcelona y Cataluña están un poco al este y un poquito incluso al sur de León, con lo cual no tiene lógica. Pero me dio por mirar los mapas de España de 1800, 1890, las comparaciones también. El mapa de España para los geógrafos pues es descrito poéticamente como una piel de toro, como todos saben, pero geométricamente es un trapezoide. Y entonces me di cuenta de algo asombroso, pero profundamente lógico y sencillo. Si se superpone, que no lo tengo aquí, un mapa esencializado de España con la planta de Botines, nos damos cuenta de que este es más o menos la frontera con Portugal, o incluso podríamos incorporar a Portugal, esto es Andalucía, esto es la cornisa cantábrica, esto es el Levante, y por tanto la zona nordeste es Cataluña. Y por tanto es en el ángulo nordeste, que se corresponde sobre ese mapa, sobre ese dragón con Cataluña, donde Gaudí construyó esa capilla cuya clave, cuyo símbolo último y elevado es precisamente el lugar donde él nació. Con lo cual también está utilizando una referencia críptica, hermética, pero absolutamente fascinante a Cataluña y a la relación entre Cataluña y España. Porque, como es sabido, las 2 declaraciones políticas de Gaudí, con esto prometo ya que termino, en una de ellas afirma que él, como su padre, pues son partidarios de la España grande liderada por Cambó. No es mucho más explícito, pero cuenta eso. Y en otra dice que España, más o menos, cito de memoria, ha desaparecido, por así decirlo, y que la auténtica España está en Cataluña, y que tiene que ser Cataluña la que españolice España.
Esto lo pensaba Gaudí y está muy acorde también con la fascinación profunda por el libro de Mosén Jacinto Verdaguer, La Atlántida, que influyó tan poderosamente en la concepción de la finca Güell y que entendía que la propia España era precisamente una especie de Atlántida en el jardín de las Hespérides, en la cual en este caso Hércules venía a vencer al dragón y a coger esas manzanas de la inmortalidad. De tal manera que ese último nivel de significado muestra cómo para Gaudí la geografía casi simbólica, mágica, mística, espiritual de Cataluña y de toda España se podía fusionar con esa condición de palacio de invierno, palacio de cristal, Polo Norte, que no he podido hablar de eso, Atlántida mítica, lugar de renacimiento, Divina Comedia, casa del o castillo del Grial y en última esencia un lugar de muerte y de resurrección, de renacimiento espiritual. Todo eso, a mi juicio, convierte o es una muestra porque todos los edificios de Gaudí poseen esta riqueza simbólica, todos. Lo que pasa es que la muestra y hace y opera con la arquitectura lo mismo que hace la naturaleza. La naturaleza exhibe sin explicar nada. El cosmos, la creación divina a ojos de Gaudí, muestra, no explica. Y es entonces el poeta, el científico, el artista, el teólogo, la persona corriente, la que reaccionan ante esa exuberancia de sentido y ante esa armonía. Y por eso la Casa Botines es otro símbolo esencial de la propia biografía física y espiritual de Gaudí. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Impresionante, en 2 palabras, como se dice habitualmente. No, yo creo que vamos a ver. Yo os quería preguntar un par de cosas o plantearos, pero la verdad es que ha sido, bueno, muy emocionante, ¿no? También, yo creo, emplear este término, ¿no? Estas cosas sobre las que hemos visto y a veces no hemos sido capaces de profundizar y de ver, ¿no? Pero fijaros, me gustaría que cualquiera de los dos o los dos, ¿no? ¿Cómo evolucionó Gaudí desde ese joven innovador, desde ese joven mundano que podía ver hasta ese hombre austero, espiritual, de sus últimos años, ¿no? Cómo se da esa evolución y cómo tiene eso un reflejo precisamente en su obra. Y luego también decir qué pesa más, ¿no? En Gaudí, la fe, la técnica, la imaginación, la forma de contemplar la naturaleza. ¿Qué pesa más? Es decir, de alguna manera, ¿qué destacaréis más de Gaudí a la hora de qué influyó más en su obra? Me parece, yo me quedaría de un momento ahí y luego tendría otra segunda o una tercera pregunta. Son 2 preguntas sumamente pertinentes. Yo creo que hay una intensificación de algo que ya estaba desde el primer momento. Gaudí es como es sabido, como otros grandes creadores o genios que pasan enfermedades en su niñez, me parece también un aspecto clave. Le preguntaba a Paula si ella conocía algún sitio en la geografía cercana a Reus, a Ruidons, en toda esa zona de Tarragona, en la cual estuvieran asociados la curación, el agua a ser posible y las serpientes o los dragones. Y si alguien lo conoce, por favor que me diga. Yo estoy convencido de que ese es un punto clave para la evolución posterior y la simbología de Gaudí, que siempre utiliza el dragón con un sentido casi ambivalente, pero luego unido a la curación y a la redención. Yo no creo que hay un Gaudí que ya desde niño es así, pero luego cada una de esas categorías se va intensificando. Pero cuando uno analiza sus obras más tempranas, después de salir, todo el que hace proyectos alguna vez para la universidad, pues sabe que los tiene que hacer para agradar a los profesores y aprobar. Entonces los proyectos de Gaudí escolares y de la facultad pues son interesantes, pero son muy impersonales. Eso es evidente. Pero en el momento en el que puede hacer un proyecto él, se desata todo lo que él era. Un conocimiento profundo, tanto racional como sobre todo intensivo de la naturaleza y profundísimo. Un conocimiento de la geometría y una utilización de las formas geométricas que encuentran su reflejo en la naturaleza como ningún otro arquitecto. Una imaginación absolutamente rica, desbordante, que tampoco tiene ningún otro arquitecto de la historia. Y una dimensión espiritual que ya estaba ahí latente, yo estoy convencido. Yo no me acabo de creer al Gaudí anticlerical y al Gaudí mundano de los guantes. No me lo acabo de creer del todo. Tampoco me resulta plausible en algún aspecto, pero me resulta difícil que alguien que aplica la doctrina social de la Iglesia ya en la cooperativa Mataró
pues al mismo tiempo esté por ahí con carruajes, guantes y firmando supuestamente soflamas anticlericales. Gaudí, por cierto, tampoco fue masón, nunca. Lo que sí puedo garantizar es que hay una afinidad total entre el Gaudí de la Casa Botines hasta el Gaudí de la cripta de la Colonia Güell, al menos, que incorpora de un modo desconcertantemente exacto los conceptos propios de los rosacruces de aquella época, del rosacrucismo parisino, el de Sarpel-Adam. Son exactos, eso lo mostraré en el libro. Lo que no se podían era conocerse, porque el manifiesto Rosacruces de 1892 y la presencia de elementos rosacruces de Gaudí es de 1892. Una persona de una intensísima espiritualidad. Y ahí sí creo que en el León y en Astorga experimenta una, no sé si conversión, una experiencia religiosa, mística, por así decirlo, incluso radical. Yo no puedo explicarlo ahora por muchos motivos, pero estoy convencidísimo de que es así y hay evidencias. Y en León experimenta esa especie de renacimiento, que no es el único, ¿eh? El Quevedo, preso en la cárcel de San Marcos, experimenta también en León un revolcón religioso, por así decirlo, que le lleva a escribir los poemas finales del Heráclito cristiano y su poesía más metafísica. El propio Lorca, que estuvo 2 veces en León, salió trastornado de la belleza y de la catedral leonesa y experimentó un giro profundísimo. Por la Catedral de León han pasado personajes muy relevantes históricamente, hasta legendariamente San Francisco de Asís, antes de que existiera la Catedral Gótica, y en todos ellos han comunicado esa profundísima experiencia que sobre todo suponía estar en el interior de la catedral. Por eso yo no creo que haya un Gaudí, creo que hay un Gaudí que se va intensificando y de un modo cada vez más intenso va manifestando todas esas categorías que estaban presentes en su edificio. Y es que yo no creo que Gaudí represente un tipo de arquitecto ligado a una fe manifestada de un modo convencional. Gaudí se convirtió en alguien profundísimamente católico, pero católico de verdad. No alguien que él iba a misa, él conocía y defendía los dogmas, los plasmó en la Sagrada Familia, pero su arte integraba todo eso y todavía lo superaba de un modo más intenso. Para mí hay un Gaudí que de niño posteriormente va desarrollando toda esa dimensión técnica, formal, natural, geométrica, imaginativa, espiritual, siempre con el fermento o el cemento, el nexo unificador del símbolo. A mi juicio, y esto es lo que sí que desde el 2017 hasta ahora cada vez me va asombrando más, Gaudí es el arquitecto con una imaginación simbólica o con una participación en lo simbólico más extraordinario de toda la historia de la creación humana. Me atrevería a decir casi que el artista con mayor capacidad de penetración en lo que podemos calificar lo simbólico. Me tiene desconcertado, no lo puedo explicar ahora porque lo estoy desarrollando, por ejemplo, la exactitud asombrosa que existe también entre muchos aspectos de Botines y aspectos que todavía no estaban ni siquiera escritos ni recuperados en aquel momento, particularmente correspondencias con la mitología céltica, que tardarían unos años en ser escritos por William Butler Yeats, entre otros. Pero Gaudí los plasma antes de que eso esté recuperado y puesto por escrito. La estructura del torreón nordeste que acabo de mostrar es la misma que describe Robert Graves en La diosa blanca para el castillo de Arianrhod, por ejemplo. Pero no podía conocerlo porque eso se escribió 40, 50 años después. Gaudí parece tener una especie de participación con la dimensión de la mente simbólica universal, de la mente divina, que realmente no le encuentro de momento ninguna explicación lógica o racional. De trayectoria personal y con esto lleva, pues, es que también le pasó poner, ¿no? Como Gaudí persona, un aspecto tan trasladado a veces es que como persona tuvo unos cuantos desengaños amorosos y eso al final le acabó llevando pues a dejar por más la parte más humana, ¿no? Claro, quería casarse y eso fue imposible, ¿no? Todas las mujeres con las que no funciona. Bueno, pues con las mujeres con lo que pues, les pidió matrimonio, pues tuvo desengaños, ¿no? Ya se había pues justo prometido con otro, la otra se hizo monja, entonces él no pudo
pudo materializar pues, la familia, ¿no? Que él había hablado en algunos de sus escritos pues, de la casa pairal, la familia, y al final pues, se quedó solo, ¿no? Entonces se dedicó pues, toda su vida a esto. Dedicó pues, toda su vida a la arquitectura, ¿no? Y se volvió pues, cada vez más católico y más centrado pues, en el simbolismo, en su obra, en todo esto, ¿no? Y la parte que decíamos, ¿no? Que prevalece, ¿no? Yo he mostrado pues, la parte donde se inspira en la naturaleza, que ya vemos que es brutal. Y además me he dado cuenta en todo, ¿no? Como va desde la roca más grande, la roca más hasta el detallito más pequeño, ¿no? Y tanto se inspira en la roca como en detalles naturales. De hecho, allí mismo, en el campo, una persona que vive en el campo puede ver que muchos detalles que están en la naturaleza, pero en aquella zona están plasmados en su arquitectura, ¿no? Hasta detalles de un huerto abandonado, hasta detalles, se pueden encontrar pequeñas cosas en el bosque, todo aquello está plasmado en su arquitectura. O sea, se fijaba, era una persona minuciosa que se fijaban hasta en el más mínimo detalle, ¿no? Hasta una persona me contaba que, a las visitas que habíamos hecho por ahí, que le contaban los mayores de la zona, de Viñols, que está al lado de Riudoms, que a veces veían, se contaba en el pueblo, ¿no? Que veían a Gaudí fijándose en los márgenes, fijándose en las cosas pequeñas, y que lo veían, por ejemplo, con la avellana, haciendo prácticas con las avellanas, que es muy típico de la zona, dándoles golpes para ver exactamente qué curvatura, qué ángulo es el que aguantaba el golpe y cuál no. Entonces, para calcular, pues, lo que serán las estructuras de su obra, ¿no? Que era un arquitecto total y que, bueno, se fijaba en eso, ¿no? Que como ha dicho antes César, ¿no? Pues que era la obra de Dios, que es la naturaleza, pues era un poco pues su fuente de inspiración. Muchas gracias. Un par de cositas más y os damos la palabra a los que estáis aquí. Si tenemos... has hablado antes de León, la catedral. Es decir, claro, todos, cuando hablamos de León, uno mira la catedral y piensa en las vidrieras. Ese elemento en Gaudí no es tanto, porque yo creo que transforma esa catequesis que se puede aprender a través de las vidrieras de las catedrales, y en concreto de la de León, es la propia piedra con la que trabaja Gaudí, ¿no? ¿Cómo veis esto? Y sobre todo yo, la pregunta del millón, decirlo coloquialmente, ¿no? Si hoy Gaudí estuviese sentado aquí con nosotros, ¿qué nos diría, no? Es decir, ¿qué elemento entendéis que querría Gaudí, que le gustaría que entendiéramos mejor de su obra, de su vida, de su legado? Es decir, ¿en qué se centraría Gaudí si estuvieseis sentado y diría, esto es lo que quiero que quede y quiero que recordéis? Muchas gracias. Con respecto a la primera pregunta, como leones por alusiones, creo que Gaudí conoció la Catedral de León sin vidrieras. Estaban desmontadas por el proceso de restauración. Yo he buscado todas las fotos, bueno, está testimoniando perfectamente cuando se desmontan, cómo se van recomponiendo los cristales, pero Gaudí la conoce sin vidrieras. Hay una polémica incluso local, que hay quien afirma que Gaudí no pudo acceder al interior de la catedral porque no figura en el libro de visitas, que era obligatorio y que por tanto hay algún erudito local que sostiene que no estuvo. Es evidente que estuvo, sobre todo porque su amigo Cayetano Sentís, en casa del cual parece que vivía, que también era catalán, pues era canónigo y no tenía que dar ninguna explicación para estar dentro de la obra. Sí tenemos una referencia de Gaudí a la Catedral de Burgos, que dice que baja allí con el tren, la ve, entra, acompañado del arquitecto, y que inmediatamente señala donde hay un problema de construcción, el arquitecto lo niega y al cabo de un tiempo se ve que Gaudí tenía razón, solamente con una mirada. Estoy convencidísimo que Gaudí entró en la catedral y estuvo además en un punto muy concreto en el que incluso con andamios se puede percibir una experiencia, yo he estado allí muchas veces desde niño, absolutamente trastornadora y transformadora. Un lugar en el que la luz, la geometría se confluyen con una impresión estética poderosísima. No se visita, por lo general, se visitaba hasta hace poco con el llamado sueño de la luz. Y esa experiencia yo creo que es fundamental. Hay que recordar también que Gaudí quería corregir el gótico. Para él era un arte maravilloso, pero enfermo. Necesitaba muletas, que eran los arbotantes. Y él, mediante la introducción del arco catenario, que es al mismo tiempo geométrico y también natural, está en el panal de las abejas, está en una cadena, etcétera, etcétera,
Quería precisamente crear una estructura que fuera natural, geométrica, abstracta, imaginativa, simbólica y que me fuera capaz de sostener el propio edificio. Y la Sagrada Familia es la máxima manifestación de esa expresión del arco catenario. Y con respecto a ¿qué habría Gaudí si estuviera aquí vivo? Estoy convencido de que estaría echándonos la bronca a todos. Para empezar, a los arquitectos de la Sagrada Familia. Les agradecería su labor, les diría qué tal, pero luego les reñiría, yo creo que por casi, no todas, pero sí algunas de las soluciones que han formado. Es que es una labor imposible continuar a Gaudí. Yo hablaré en una conferencia en julio sobre la herencia en parte de Gaudí en los arquitectos posteriores, pero claro, hay arquitectos que son capaces de imitar un poco las formas naturales o que se inspiran en ellas, entre comillas. Hay otros que son capaces o que intentan sintetizar los aspectos propios de la geometría y de hecho todo el racionalismo arquitectónico ha girado por ese modo, incluso aunque sean formas biométricas, pensemos en el tan controvertido, fascinante en algunos aspectos y polémico en otros, Calatrava, por ejemplo. Hay arquitectos imaginativos, entre comillas, porque todo el posmodernismo, por ejemplo, posterior a Venturi, no cabe, o sea, toda la imaginación de todos los arquitectos juntos no cabe en una planta de lo que hizo Gaudí. Tienen menos imaginación todos ellos juntos que Gaudí en un edificio. Y hay arquitectos espirituales. Yo qué sé, Le Corbusier en Notre Dame de Ronchamp, por ejemplo, o incluso algunas iglesias brutalistas, o algunos esfuerzos denodados por llevar la contraria desde el punto de vista estético al Concilio Vaticano II, que a mi juicio en ese sentido fue muy negativo. Pero no hay nadie que sea capaz de sintetizar esas cuatro cosas. Es que Gaudí tenía una mente polidimensional, multidimensional, lo pensaba todo a la vez. Y su proceso creativo, que en esto sí que he intentado profundizar desde que estudio a Gaudí, era un proceso muy interno. Gaudí no era un arquitecto de estar ahí batallando con el dibujo, el plano, la escala. Le costaba y lo tenía que hacer por obligación, pero no le gustaba. Gaudí era más de maquetas y de ir cambiando, manipulando, improvisando. Entre el plano de Botines de diciembre de 1891 y el comienzo de las obras y su materialización en 1892, hay una gran cantidad de diferencias con respecto al plano, y diferencias algunas no menores. Gaudí adaptaba, cambiaba, metamorfoseaba, iba creando en su mente la solución que pudiera integrar todo, el edificio, el lugar, la mitología, la leyenda, la funcionalidad, la economía, la espiritualidad, e iba creando dentro de su mente. Estoy convencido de que era un arquitecto en ese sentido interior, mental, que pensaba muchísimo y hacía poco y cuando lo hacía salía muy bien. En ese sentido, pues muy parecido a Velázquez, por ejemplo, o a Leonardo. Pero bueno, Leonardo se equivocó muchas veces en sus técnicas, pero eran personajes de pensar muchísimo y materializar poco. Y cuando lo materializaban estaban completamente seguros, Velázquez con la pincelada, Leonardo también, Gaudí con las formas arquitectónicas. Trabajaba internamente. Otro pilar fundamental que no he podido olvidar a él y que es clave para entenderlo es el dolor, el sacrificio, el esfuerzo. Tenemos decenas de testimonios sobre eso, sobre lo importante que es el esfuerzo, el dolor que supone pensar. Pero luego, por eso titulé mi libro, Gaudí, símbolos del éxtasis. Alguien amante del simbolismo y los juegos de palabras como él, que lleva en su apellido Gaudi, que es gozo, en catalán, que viene del latín gaudium, no se podía quedar con el dolor o el sacrificio, tampoco habría sido buen cristiano ni buen católico, sino que convertía todo eso en la materia para crear una obra gozosa. ¿Conoce alguien alguna arquitectura más gozosa de contemplar y recorrer que cualquier arquitectura de Gaudí? Simplemente añadir a todo eso que yo lo que creo que Gaudí, como hemos dicho, es una persona eminentemente espiritual. Entonces, sobre todo la Sagrada Familia, creo que es un edificio, creo que sería un lugar para que la gente pudiera sentir esta espiritualidad, este acercamiento a Dios, y que obviamente, tal como está hoy, lleno de turistas que solo lo visitan, hacen 4 fotos y se van, yo creo que con eso pues también nos echaría la bronca, ¿no? Porque no es lo que él quería, ¿no? Y también pienso es eso, ¿no? Que él quería que fuera un lugar espiritual, un lugar donde la gente pudiera llegar a Dios, y que eso solo se consigue pues en un lugar de paz, en un lugar de silencio, pues justamente observando la luz, sintiendo el lugar, y que eso
igual se tendría que reivindicar un poquito, ¿no? de permitir algunos espacios para que se pudiera dar este aspecto de la obra de Gaudí, que es lo que yo creo que él quería transmitir. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta, Ignacio. Por 5 minutos. Adelante, por favor, deciros presentaros. Vale, yo soy Josep Adell, arquitecto, y por tanto pues me acerco a Gaudí desde el ámbito de la arquitectura. Y vuestra presencia o vuestras presentaciones me han impactado ambas dos, y quisiera juntarlas en una para hacer una reflexión conjunta. Ya sé que eso es atípico, pero bueno, los arquitectos somos también atípicos. Me ha sorprendido las magníficas fotos de la señorita Paula, en detrimento de la falta de imágenes magníficas del otro lado, por contraste, no porque no se puedan tener, es que según duda las tendrá. Y también me ha sorprendido el grado de imaginación de don César, que yo creo que Gaudí supera a Gaudí, estoy convencido. Lo que no quiere decir que no sea cierto todo lo que diga, pero sin duda le supera. Entonces yo creo que habría que juntar una imagen de una interpretación conjunta, digamos, más sobre la naturaleza, también sobre la mística, pero la mística basada un poco más en la realidad. Porque yo creo que esa mística de lo que usted nos habla, después de decir que no era mundano en su época joven, lo cual no se ha demostrado ni en un sentido ni en otro, pero cualquier arquitecto cuando coge un solar, tiene un solar. Mi pregunta es que el episcopado no tenía un solar? ¿O tenía un solar de esta forma y estas son las 4 paredes que tenía con las que trabajar y hacer un edificio? Y por tanto todo esto que nos hemos imaginado aquí, que me parece fantástico, pues se basa en una suposición no realista. O sea, quisiera frenarle al amigo César y animarla a la amiga Paula para que entre los dos hagan... Yo he leído el libro de Paula y me parece fantástico, no he leído el suyo, pero seguro que es fantástico, pero digamos falta contención en uno y bueno, más ánimo del otro. Y yo les felicito a ambos porque realmente es un gran trabajo cada uno de ellos y en el fondo es parte del calidoscopio que Gaudí era en su persona y en su arquitectura. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, José María. Si queréis comentar algo, pero breve, porque se nos pasa el tiempo. Sí, no, simplemente, claro, yo aquí he hablado 20 minutos aproximadamente, no sé, y las conferencias que suelo dar son de 1 hora y media, 2, y en las cuales pues voy dando cuenta de que eso que dices es absolutamente cierto. O sea, el misticismo de Gaudí no no viene solamente de una especie de estado espiritual, sino que Gaudí se asienta sobre la tierra. Él tiene un solar complicado, muy complicado porque tiene una forma un poco mayor que esta, en Botines, no es del episcopado. Es un solar que pertenece a los marqueses de Uceda, que compran estos propietarios, y es un solar que es una pesadilla para todo arquitecto, porque es trapezoidal. ¿Pero qué hace Gaudí? Exagera el trapecio. Desobedece las ordenanzas municipales y no alinea ninguno de sus elementos donde tiene que alinearlos. Podía haber hecho una forma más regular, más racional, más quieta, no, los exagera. Y lleva a la contraria, alinea, por ejemplo, el muro este está alineado 0 grados norte, 0 grados, para que mire directamente a la estrella polar. El Palacio de los Guzmanes está desviado 6 grados norte. El otro que da al Pósito lo desvía otros 7-8 grados a lo que tenía que hacer. Se salta las ordenanzas municipales. El otro lado, el meridional, lo exagera todavía más. ¿Por qué lo exagera? Si fuera un arquitecto solamente pegado a la funcionalidad de la tierra, que también lo es, habría intentado moderar esas desviaciones. Él las exagera. ¿Para qué? Yo creo que por razones específicamente simbólicas. Cuando un arquitecto, como es Gaudí, lleva la contraria a la funcionalidad más pragmática, lo enriquece todo lleno de formas, de alusiones, de formas no solamente escultóricas, sino de todo tipo de alusiones simbólicas, es porque hay una intencionalidad simbólica muy profunda, de la cual yo aquí solamente puedo dar una pequeña píldora. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? No vemos nada. Adelante. Bueno, buenas tardes. A mí me gustaría conocer un poco más el Gaudí mercantilista, ¿no? Porque en
él trabajó mucho para la élite empresarial catalana, y también me gustaría conocer algo sobre por qué esa amistad con el Máximo Díaz de Quijano, que hace el Capricho, en comillas, y qué vinculación, si es una vinculación económica, si tiene, porque ahí parece que no hay ningún otro componente desde mi ignorancia en este aspecto, ¿verdad? Gracias. Sí, eso sí lo puedo responder rápidamente. Gaudí no conocía a Máximo Díaz de Quijano, ni se lo encarga directamente. Máximo Díaz de Quijano conocía al Marqués de Comillas, que era el suegro de Eusebio Güell, porque esto se lleva a cabo en Comillas, que es prácticamente un coto cerrado del hombre más rico de España y de los más ricos de Europa, que es el Marqués de Comillas, que es el que además acaba influyendo precisamente en Güell. Hay una polémica también acerca de si Gaudí visitó o no el Capricho alguna vez, pero sí que creó un proyecto específicamente diseñado para Máximo Díaz de Quijano, que estaba, entre otras cosas, enfermo. De hecho, no vio el final del edificio. Y eso explica, por ejemplo, que lo llenara todo. Hay un libro magnífico de Antonio Sama que se llama El Manifiesto del Girasol, todo lleno de girasoles. ¿Para qué? Para poder atrapar simbólicamente la luz en un espacio norteño, brumoso, cantábrico, prácticamente marino, gris, y que esos girasoles atraparan la luz y contribuyeran a la curación física y espiritual del propio Máximo Díaz de Quijano. Por eso el torreón fundamental del Capricho, que también es más elevado, tiene una forma, a mi juicio, que también lo publicaré pronto, de nuevo, de una rosa. Y una rosa que está mirando además hacia un punto concreto. Es de nuevo una arquitectura que intenta ejercer un efecto benéfico, tanto físico, técnico, material como espiritual, sobre su propietario. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que concluimos aquí, Ignacio, si quieres despedirnos y clausurar este acto. Y yo, desde luego, quiero felicitar a los ponentes porque yo creo que ha sido muy ilustrativo y, sobre todo, Perdón. Son dos expresiones muy complementarias. Adelante, adelante. Una pregunta muy corta. Quería preguntar a César si todo el simbolismo que ha descrito en el Palacio Episcopal de Astorga, si hay si documentalmente podemos constatar que era exactamente lo que Gaudí quiso plasmar. No. O sea, la documentación para mí es importantísima. Entonces, es lo que quiero preguntarle. El documento que conocemos de Gaudí sobre la dimensión simbólica de sus edificios es una declaración recogida también por Isidro Puig Boada que dice: sería incapaz de explicar mi arquitectura a cualquiera que lo pidiera. Eso por un lado. Y hay otro importantísimo, habla de la Sagrada Familia y dice: la Sagrada Familia está pensada para todo el mundo. Aquí todo el mundo encuentra algo de lo que hay. Los campesinos encuentran sus gallinas. Y va subiendo y dice: y los sabios, o los astrónomos, encuentran su zodiaco. Dice: y los sabios encuentran la razón de todo que no debe decirse. Entonces podemos decir que probablemente, ¿no? Siempre. Sí, claro, evidentemente. Es probable, ¿no? Son las evidentemente comparaciones que sí, ha lucido. Toda investigación simbólica sobre Gaudí, tenemos algún pequeño testimonio, como este de Botines del Palacio de Hielo, etcétera, etcétera, pero las mías, las de La Huerta, las de Ribes, las de Sama, las de todos los que hemos intentado, Eduardo Rojo, todos los son evidentemente interpretaciones. Eso, gracias. Regidas también por los principios filosóficos de la hermenéutica, que son muy exigentes. Una curiosidad, no sé si es demasiado técnica. A mí lo que realmente me alucina de Gaudí fue que consiguió cargarse los arbotantes y los botaneres del gótico sin utilizar otro tipo de elementos, ¿no? Entonces, ¿qué método de cálculo tenía Gaudí? Porque yo cuando estuve en la Sagrada Familia, que he ido varias veces, vi el tema de los saquitos. ¿Tú sabes un poco cómo funcionaba todo eso? Sí. ¿Él conocía la ley de Hooke o no? Sí, lo conocía porque lo estudió, lo demostró Jan Molema en la carrera, pero Gaudí no calculaba. Lo dice él mismo. Gaudí llevaba el cálculo dentro, porque ideaba una forma que estaba a medio camino entre la naturaleza, la geometría, la forma imaginativa que quería darle, y con eso acertaba siempre, que es el arquitecto más sólido de la historia de la arquitectura. No ha necesitado una intervención estructural, ni siquiera en esas columnas de la cripta de la colonia Güell, que parece que están a punto de caerse y llevan un siglo sin caerse. Gaudí no calculaba. ¿Alguna pregunta más antes de concluir ya? Ignacio, por favor. Muchas gracias a todos, especialmente a los dos ponentes, Paula y César, a José Luis, magnífico moderador del acto, a José Ramón, presidente de la entidad que nos ha acogido a todos, y muchas gracias a ustedes, los que han estado presencialmente aquí, y todos aquellos que lo están siguiendo online.
Ahora, antes de irse, los que quieran, vamos a hacer una fotografía de familia. Primero, los intervinientes, y por otra parte, con los que ustedes quieran, para hacer una fotografía para celebrar esta segunda mesa de Gaudí que se está celebrando aquí en Madrid, y por otra parte quedan todos invitados al miércoles próximo a las 19 horas en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Adelante y muchas gracias.